Hola, buenas noches, estimada iglesia, estimados amigos, estimados oyentes, seguidores de este su ministerio, ministerio conforme a su corazón. Una vez más estamos acá, hoy domingo 20 de septiembre. Una vez más, amada iglesia, amados amigos y seguidores, ¿verdad? De este su ministerio. Acá su pastor y servidor, hermano Teodoro Castillo, más que pastor, más que cualquier título que me puedan dar, teacher, como me llaman algunos amigos, o maestro, como me llaman otros amigos, pero más que cualquier título en el Señor que podamos tener, me gusta ser tenido por hermano y amigo, ¿no? De todos mis seguidores y hermanos, la iglesia del Señor, que todos los domingos estamos pendientes, ¿no? Y que están ustedes pendientes de muchos de ustedes que ya me oyen, que tienen tiempo escuchando, ¿verdad? Y compartiendo conmigo estas enseñanzas por las redes, los días domingos más que todo. Me disculpo por no haber estado en domingos anteriores, como me han preguntado ya algunos, que ha pasado que el hermano Teo no ha aparecido, no ha sacado video, pero hoy vengo con una nueva enseñanza, un nuevo trato del Señor a mi vida, una nueva revelación a mi vida, un nuevo entendimiento, un entendimiento más amplio en el Señor, porque el Señor se encarga de eso en estos tiempos, ¿no? Y es lo que sabemos que el Señor está haciendo en estos tiempos finales, en estos tiempos ya en que sabemos en que estamos entrando ya en los años finales de este mundo, como ya lo hemos estado hablando en videos anteriores, en los años finales de esta primera vida, porque no es que el mundo se acaba, no es que la vida se acaba, como ya lo sabemos, es que la vida está por comenzar, nuestra verdadera vida, la vida con el Señor, la vida eterna, que ya la tenemos desde ya en este mundo, pero que la vamos a tener de un modo más especial y la vamos a vivir en toda su plenitud, en toda su prosperidad que el Señor desea darnos, porque sí desea darnos el Señor toda su prosperidad, no precisamente en este mundo y que hagamos muchos tesoros en este mundo como algunos siguen engañados creyendo que sus tesoros y sus frutos, como algunos confunden, y llegan a llamar a su mucho dinero, son muchas iglesias, son muchos ministerios, son muchos hijos, muchas empresas, muchos proyectos llegan a llamarlo y a confundirlo con el fruto del arrepentimiento del que habla la palabra. No está hablando de fruto en almas que tú y yo podamos traer, en miles y miles de almas que tú y yo podamos traer al Señor, aunque si el Señor quiere hacerlo a través de nosotros, pues bienaventurados los que el Señor use para traer miles y miles, porque tendrán también, obviamente, a causa de eso, mayor gloria, mayor peso de gloria en sus coronas y en sus ágapes, ¿verdad? En sus coronas que el Señor les tiene a sus hijos, nos tiene, ¿verdad? En su reino venidero. Pero que sabemos que cuando la palabra habla, cuando la Biblia habla y enseña al Señor sobre el fruto del Espíritu, fruto de arrepentimiento, iglesia de Jesús, no sigamos ya más confundiendo, ¿verdad? Lo que algunos creen que es el fruto, que tienen muchos frutos, que llevan muchos frutos, que llevan más frutos que otros, porque tienen tantos años predicando a Jesús, tienen tantos años convirtiendo almas al Señor, como si no supiéramos nosotros que la salvación es individual, que cada uno de los hombres y mujeres que han pisado esta tierra se las tendrá que ver en persona con el Señor, y que no vamos a poder tener excusa delante de Dios nadie, decirle a mí nadie me habló, a mí nadie me dijo, a mí nadie me habló de ti, no vamos a poder tener excusas. El Señor va obviamente a pedir cuentas a los ángeles de la iglesia, a los mensajeros, ¿verdad? Que Él pone, a los pastores que Él pone al frente de su rebaño, ¿verdad? Obviamente vamos a rendir cuentas al Señor por las almas y las ovejas que el Señor nos pone a nuestro cuidado, pero aparte de eso, más allá, sabemos que cada ovejita tendrá que dar cuentas también por su propia vida al Señor. Entonces, vuelvo y hago énfasis en esto porque ya lo había comentado en otro video, ya había yo hablado de lo que significa el fruto de arrepentimiento, fruto de justicia, fruto de santidad al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo dice el Señor? Pues,
¿Cómo dice el Señor y cómo dice su palabra, iglesia del Señor? ¿Verdad? Antes de comenzar a hablar de este tema hoy, ¿verdad? Esta octava parte de esta serie, ¿verdad? Los vencedores y santos de la gran tribulación, en su octava parte, un octavo video con el tema que les tengo hoy, los 144,000 sellados y los dos testigos del libro de Apocalipsis, ¿verdad? De la revelación de Juan, de Jesucristo, dada al apóstol Juan. ¿Quiénes son estos personajes? ¿No? A la luz de la Escritura y de lo que el Señor viene revelando a través de muchos de sus siervos y siervas, no solamente de mi persona, porque les cuento que mucho de lo que yo digo, quizás no todo, pero mucho de lo que vengo diciendo ya desde varios meses este año, no soy el único diciéndolo, y no soy el primero, no seré el último tampoco. Pero que el Señor viene dedicándose a mostrárselo a muchos de sus hijos e hijas en toda Latinoamérica, en todos los Estados Unidos, en todo el mundo, porque es el tiempo del Señor, que su iglesia sepa muchas cosas que no hemos sabido antes y que el Señor ha determinado que las sepamos ahora. No era el tiempo que sepamos, que supiéramos muchas cosas antes de este tiempo en el cual ya sabemos que se ha abierto, ¿verdad? El primer sello, lo sabemos, lo hemos hablado, lo he explicado yo, se ha abierto el primer sello del Apocalipsis, ya salió el jinete con su caballo blanco firmando la paz, ya salió, ya sabemos quién es. No es un secreto para la iglesia del Señor, no debe ser un secreto a estas alturas para la iglesia del Señor. Saber que nuestro enemigo en la carne, el hijo del demonio, el hombre de pecado que va a la perdición, ya salió en su caballo blanco, mejor dicho, en su avión blanco, firmando la paz con muchos países. Salió con su corona y su arco y su flecha, amenazando por debajo de mesa a muchos países, porque ya es necesario y ya el Señor está trayendo muy pronto la gran guerra, el segundo caballo, la gran guerra, la gran tribulación, la tribulación antes de la gran tribulación, ¿no? De la que habla el mismo Señor en su capítulo 24 de su Evangelio de Mateo, verso 29, justamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿De qué tribulación habla ahí? Antes de que el sol se oscurezca, está hablando de la gran guerra que ya viene, de los 4 primeros sellos del Apocalipsis. Y ya sabemos que el primero salió, ya se han dicho las palabras paz y seguridad. El año pasado, 2019, ya se presentó el proyecto y el pacto de paz y seguridad en el año 2019 al mundo entero, ¿verdad? Fue presentado a los árabes, ¿verdad? Por parte del gobierno norteamericano y el gobierno de Israel, apoyándolo, aceptándolo, porque fue presentado también al gobierno de Israel, ¿verdad? Por este personaje que llamamos el anticristo. Ya no debe ser un secreto para nadie su nombre. Para todo el que tiene discernimiento del Espíritu de Dios, ya debemos saber que estamos en tiempos finales, porque si es por la apostasía de la iglesia, ya tenemos años viéndola. Los grandes apóstatas y traidores del altar, ¿verdad? Vendiéndose por 3 lochas, vendiendo el Evangelio del Señor y falsificando el Evangelio del Señor, que no tiene nada que ver con dinero, ni con pactos, ni se vende, porque el Señor no da su gracia por dinero. Perezca tu dinero contigo, le dijo Pedro al mago, perezca tu dinero contigo, porque has creído que el don de Dios y la salvación de Dios se compra con dinero. Todos los que se venden, los que se han vendido, muchos cientos de siervos falsos, profetas y falsos maestros, y falsos pastores vendiendo el evangelio del Señor desde hace años y uniéndose en alianzas ecuménicas con la Iglesia Católica, con el otro hijo del demonio que sabemos quién es, el falso profeta. Es muy obvio también saber a la luz de las Escrituras que esta segunda bestia del Apocalipsis, aquí en el mismo libro del Apocalipsis lo llama el falso profeta, la segunda bestia que surgía de la tierra, que hacía que adoraran a la primera bestia, que ya salió la primera bestia, ya lo dijimos, el anticristo ya ha salido en su caballito blanco, y es por eso que usted ve que este año, como dice la profecía en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad.
cuando digan, no cuando firmen. Miren que el verso ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 no dice cuando firmen, dice cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Ya estamos viendo esa destrucción repentina con estos virus y esta muerte y este montón de infectados y de muertos. Una vez que se dijo paz y seguridad el año pasado, ya comenzó la destrucción repentina, solo que ahora viene la mayor destrucción repentina, que es la guerra nuclear mundial, que ya viene, que el Señor la está anunciando a su pueblo, no para asustar a su iglesia, no para asustar a su iglesia, sino para preparar a su iglesia, porque el corazón del Señor jamás, jamás será asustar a sus hijos. El corazón del Señor es el corazón de un padre amoroso, que anuncia a sus hijos lo que hay que pasar, lo que hay que vivir antes de estar con Él, lo que es necesario que vivamos, su pueblo, la prueba de nuestra fe, la prueba de nuestro amor, porque ningún amor es verdadero si no se prueba. Ningún amor que digamos tener por Dios, ni por un esposo, una esposa, por los hijos, por los padres, por nada. Ningún amor es verdadero si no es puesto a prueba, si no se prueba y se le pone delante de él el sacrificio a ver si de verdad hay amor. Nosotros decimos amar a nuestro Dios. La iglesia de Jesús dice amar a Jesús. El Señor lo va a saber. No él, ya él lo sabe. Nosotros lo vamos a saber. Entre nosotros vamos a saber quiénes son los hipócritas y quiénes son los hijos de Dios de pacotilla que nunca lo fueron, porque ya se está viendo la gran apostasía, la gran traición al Señor. Ya muchos apostatan de su fe y niegan al Señor en sus actos, en sus vidas diarias, en lo que hacen, en sus traiciones, en sus adulterios, en sus mentiras, en sus fraudes. El Señor los reprenda y nos ayude, a toda su iglesia nos cuide. El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra, ¿verdad? Todos los que decimos estar firmes en el Señor, miremos que no caigamos, porque del Señor nadie se burla. Los que creen que se pueden burlar del Señor, ya ellos saben, ya ustedes saben, los que se burlan entre ustedes del Señor, ya saben que tienen su paga delante del Señor si no se arrepienten a tiempo. Iglesia de Jesús, arrepiéntete. El Señor está llamándonos todos los días al arrepentimiento diario de nuestros pecados. Arrepiéntete, iglesia, arrepintámonos de nuestras mentiras, de nuestras ilusiones, de nuestras decepciones, de nuestras infatuaciones, de nuestra idolatría, de nuestra incredulidad, de nuestros adulterios, de nuestras fornicaciones, de nuestra impureza sexual, de nuestras calumnias, del odio que muchos llevan por la vida. Arrepiéntete de ese odio, pídele al Señor que te ayude a sacar ese odio que llevas contra tu familia, contra el país, contra el sistema, contra tus amigos, contra quien sea que te haya hecho daño en la vida. Estas primeras palabras valgan, estas primeras palabras que siempre me gustan, y siempre le pido al Señor que me ayuden comenzando en estos videos para reconvenir a la iglesia, para ver si algunos despiertan y despertamos de este letargo espiritual que se está llevando a muchos y que se los va a llevar si no despiertan a tiempo y no se arrepienten de sus pecados, si no, no nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras mentiras, de nuestros engaños, nuestras brujerías y hechicerías que aún hay todavía dentro de la iglesia del Señor, de nuestra desobediencia y rebeldía. El Señor viene hablando de muchas cosas que sus hijos y sus hijas deben acomodarse para agradar al Señor en estos últimos tiempos, de nuestras prácticas idolátricas, tradicionalistas impuestas por la Iglesia Católica, fiestas, costumbres, tradiciones, tantas que hay, que a lo mejor en un video siguiente, un próximo video, vamos a hablar más de lo que el Señor viene hablando por boca de sus profetas. Tantas cosas que practicamos y que vivimos y que nos gusta hacer, pero que desagradan al Señor, y que el Señor nos ha dado orden y mandato de revisarlas, estudiarlas y apartarnos de ellas, de arrepentirnos de ellas y de apartarnos de ellas. Tantas otras que nunca hicimos y que el Señor nos está diciendo, háganlo, háganlo. Yo creo que voy a hacer una lista ya. Esta semana voy a hacer una lista de tantas cosas que el Señor viene hablando por boca de muchos de sus profetas y que yo también tengo que unirme
ahora, a la voz de tantos siervos y siervas de Dios, porque el Señor viene reconviniendo a su iglesia para que ninguno se pierda por haber hecho tal cosa por tanto tiempo sin que sus pastores los hayan aconsejado, porque en muchos casos mucha iglesia sigue haciendo muchas cosas porque sus mismos líderes y mismos falsos pastores no están pendientes de buscar la voz de Dios, de traer la palabra de Dios en la corrección de lo malo y del pecado que se practica en la iglesia. Mucha iglesia se pierde hoy en día por culpa, por mucha culpa, no por culpa final, porque ya lo dije, cada quien es responsable por sí mismo, pero mucha culpa la tienen sus líderes, sus pastores. ¿Y qué pastores? Falsos pastores. Bien por los siervos de Dios y siervas de Dios que viven pendientes de la voz de Dios. Bienaventurados somos los que vivimos pendientes de la voz de Dios para bajarla al pueblo y reconvenir al pueblo, ¿verdad? Exhortar al pueblo a dejar su pecado y a buscar al Señor en toda santidad, en toda pureza, en toda sinceridad, en toda honestidad y sinceridad delante del Señor. Iglesia de Jesús, ya es hora de que te levantes a pelear contra tu enemigo verdadero, contra los diablos que te acechan, que tienen atada tu vida y tu familia, porque no prosperas en nada. Muchos no prosperan. No estoy hablando de prosperidad falsa, de la falsa prosperidad que muchos predican. Muchos no prosperan, entre tanto que el Señor viene, porque todavía viven en sus pecados y en sus mentiras. El Señor quiere darles más, quiere darnos más, aún antes de su venida, aunque ya viene lo bueno, aunque ya el Señor ha dicho, se acabó el tiempo y ya viene lo que viene, pero aún así el Señor va a sostener a sus hijos, a sus sinceros hijos que están dispuestos a todo por su nombre, incluso a dar la vida si es necesario por él, por su nombre en nosotros. El Señor está dispuesto a bendecirnos y a cuidarnos y a proveernos en abundancia hasta el día postrero. El Señor lo va a hacer porque lo ha dicho, lo ha prometido y lo va a hacer, va a cumplir su promesa. Yo decía al principio, ¿verdad? Que antes de orar, porque siempre les pido que oren por mí, pero como sea que ya ustedes me conocen en estos videos, me gusta reconvenir a la iglesia en palabras que ya he dicho anteriormente. Pero ahora les pido, ¿verdad? Así, venía antes de haber hecho este comentario, pues les decía que en efecto el Señor, ¿verdad? Viene reconviniendo a su iglesia, aconsejando a su iglesia en tantas cosas que tenemos que prestar atención y muchos no lo estamos haciendo, estamos absortos en tantas cosas. La iglesia de Jesús hoy en día está tan distraída en tantas cosas. Los jóvenes, las mujeres, los hombres, distraídos en tantas cosas, malignas muchas de ellas, negocios turbios, engaños del corazón, engaños de la mente, negocios y asociaciones y alianzas políticas y de todo tipo. Estamos en otras cosas, no estamos prestando atención a lo que está sucediendo ya en el mundo, que son señales y maravillas y son las señales de los últimos tiempos. El Señor capte nuestra atención, como sea lo va a hacer. Muchos no van a querer, muchos no quieren desde ya, y de hecho ya no, muchos no quieren sencillamente darse cuenta de que estamos entrando ya en años finales, en tiempos finales. Muchos no quieren hablar de esto. Me pasa a mí, le pasa mucho que cuando comparto con algunos, comienzo a compartir con algunos, comienzo a decirle cosas, a reconvenirles, a anunciarles cosas que el Señor me ha mostrado a mí y que poco a poco, quizás hoy mismo en este video voy a estar yo compartiendo más allá de la enseñanza bíblica y extrabíblica, compartir lo que el Señor me ha estado mostrando a mí en sueños, porque así como hay muchos siervos y siervas que Dios les ha estado hablando y mostrando, el Señor ha tenido a bien hacerlo conmigo también, solo que yo pues no me concentro mucho en mis enseñanzas, en mis videos con ustedes, hermanos, en contarles lo que el Señor me ha estado mostrando. He estado viendo bastantes cosas que ya vienen y están por venir. No soy el único, no soy el primero, no soy el último tampoco. Se cumple la profecía cuando dice, en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños.
Muchos dicen, ay, no, aquel soñó, el otro soñó, el otro soñó. Todo el mundo está soñando. Ay, no, cuánto loco está soñando. Es como opinan algunos, ofendiendo al Señor, porque no se dan ni cuenta cuando hablan de si ofenden al Señor. Blasfemos, profanos, no se dan ni cuenta, no entienden que el Señor los está oyendo y nos vive oyendo y nos vive viendo. El Señor nos ve a cada instante y en cada momento. Ay, que aquel tal salió diciendo tal cosa, que aquel salió tal diciendo tal cosa, que aquel dice tal cosa, que aquel maestro, que aquel teólogo, que aquel no sé qué, tantos maestros que hay hoy en día, que también dice la Biblia que saldrán falsos maestros, ¿verdad? Falsos profetas, falsos maestros, pero que los hijos del Señor, el pueblo del Señor, tiene que estar atento, tener discernimiento del Espíritu para saber cuándo un siervo está hablando de parte de Dios, cuando una sierva, cuando una mujer está siendo usada de parte de Dios, prestar atención, preguntarle al Señor, Dios mío, qué difícil hay en eso, en orar al Señor, en preguntarle, en que el Señor nos muestre y nos diga, tal siervo es mío y está hablando de mí. ¿No? Pero como sea que la palabra dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará, la maldad crecerá y el amor de mucha iglesia se enfriará también, la iglesia se volverá incrédula. Hoy por hoy tenemos una iglesia incrédula. Le ha dado su corazón al espíritu de la incredulidad, el Señor lo reprenda. Muchos, hoy por hoy, siervos de Dios, siervas de Dios, hombres, ministros de Dios no creen en nada de lo que oyen, en ningún anuncio de ningún profeta, porque hoy en día todos se creen más que todos se creen más pastores que todos se creen más profetas y más maestros que todos los demás. No hay espíritu de humildad. Se ha ido el espíritu de Jesús, el espíritu de la humildad de muchos en la iglesia del Señor. No somos capaces de bajar nuestro oído para oír, y que en muchos casos el Señor quiere revelar cosas nuevas, no revelar, no revelar algo nuevo que ya no esté escrito, porque todo lo nuevo ya está escrito, sino confirmar, añadir a lo que ya está revelado, ¿no? Porque no va a venir ninguno, como ya lo sabemos por las mismas escrituras, a decir cosas que contradigan a la escritura, o que nos parezca a nosotros que contradicen a primera sin estudiar mucho, porque no leemos mucho, porque no queremos leer, no queremos investigar, no queremos estudiar, no queremos meditar, no queremos orar y preguntarle al Señor. Ya estamos en los tiempos, Iglesia de Jesús, de preguntarle al Señor. Ya nos han enseñado, ya hemos escuchado bastante, algunos hemos leído alguito más que otros, aunque nunca hemos leído todo. Siempre hay algo que leer nuevo de parte de Dios, porque siempre hay más escrituras de Dios de las que ya nos han dicho que hay, como hoy lo predico y lo creo en mi corazón, que las escrituras de Dios no están contenidas solamente en los 66 libros de la Biblia, ya lo vengo diciendo, las escrituras de Dios cerradas en el Apocalipsis de Juan, del que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Son más de 66 libros, no solo los 66 libros que nos metieron en una Biblia y nos las vendieron, porque fue lo que hicimos, compramos una Biblia, la compramos, un negocio, muchos hacen hasta negocios con la palabra de Dios, en la venta de la palabra de Dios. ¿Mm? Imagínense que el Señor le hubiese dicho al apóstol, escribe el libro y después vas y se lo vende a la iglesia. Escríbelo. Escríbelo, pero no es que se lo vas a mandar a las iglesias, se lo vas a vender. ¿Mm? Hoy es negocio la venta de la palabra de Dios. Muchos se lucran y viven y tienen lujosas casas y mansiones, ¿verdad? Por la venta de sus libros, por la venta de sus sermones, por la venta de mucha enseñanza y de la misma palabra del Señor. No son capaces de regalar lo que el Señor, de dar de gracia lo que el Señor les dio de gracia. No son capaces mucho. No quieren, no lo entienden, que el Señor nos va a pedir cuenta hasta de eso. Pero bueno, mis hermanos, el Señor nos ayude. Señor, te doy gloria en esta hora. Después de haber dicho estas cosas, ahora sí quiero orar, que oren por mí, mi Dios, y que tú pongas tus palabras en mí con respecto a este tema del que queremos hablar y del que sé que tú me has estado inquietando últimamente y enseñando a la luz de tantos libros como hoy queremos leer y como hoy quiero leerle a tu iglesia poquito,
Señor, en el nombre de tu Hijo, pon tu mano sobre mí. Te adoro. Te pido perdón, mi Señor, por cualquier pecado con el que te he ofendido el día de hoy. Y te pido perdón por mi casa, por mis hermanos, por mi familia, por tu iglesia. Mi Dios, pelea por nosotros, tus hijos. Señor, levántate. Pelea contra nuestro enemigo, mi Dios, en el nombre de tu Hijo. Ahora toda atadura y opresión en nuestras vidas de parte del demonio se rompe. En el nombre de Jesús se deshace y todo el entendimiento de tu espíritu para entender estas cosas viene a nuestras vidas. Espíritu de sabiduría, te invoco. Abashimaho. Papi querido, papi bueno, te invoco sobre mí y sobre todo el que me oye y tenga la oportunidad de leer y de oírme, Señor, y de leer conmigo en esta hora. En el nombre de tu Hijo te doy gracias, te doy gloria y alabanza. Amén. Quiero llamar la atención de la iglesia y unirme a las palabras de siervos y siervas de Dios que ya han hablado antes con respecto a este tema. Yo necesito también unirme ahora y unir mi voz a lo que el Señor le ha enseñado a muchos y que ahora me enseña a mí con respecto a la multiplicidad de la profecía bíblica. Cuando digo multiplicidad, hablo de la multiplicidad en el cumplimiento de la profecía bíblica. A la luz de la lectura de muchos libros bíblicos y de los libros en especial los que llamamos libros proféticos, incluyendo los libros apocalípticos, ¿no? Que son libros proféticos también, podemos ver el cumplimiento de las profecías en tres formas, tres fases o tres tipos de cumplimiento. El primero es un cumplimiento literal de la profecía, porque es necesaria. Es necesario y es necesaria que toda profecía se cumpla literalmente cuando es dada. Hay tantas profecías muy hermosas, muchas de ellas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para ser cumplidas aún antes, ¿verdad? Para cumplirse aún antes de la venida del Señor, y muchas de ellas para cumplirse en la venida de nuestro Dios, de nuestro Rey y Salvador Jesús, y luego para cumplirse también aún después, al final de los tiempos, ¿verdad? El libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Oseas, Joel, Amós, Abdías, todos los profetas, y otros libros, el Apocalipsis de Elías, del cual hoy les quiero leer un poquito, el Apocalipsis de Juan, ¿verdad? El Apocalipsis de Esdras, ¿verdad? Que también contiene muchas profecías que se cumplieron ya y que están por cumplirse muchas de ellas. Pero cuando les digo un cumplimiento literal, un primer cumplimiento literal de la profecía bíblica, es necesario que toda profecía bíblica tenga en primera instancia un cumplimiento literal, no simbólico y no figurativo. Hay tantas que podemos pensar cuando decimos que el Mesías entraría en Jerusalén en un burro, en un pollino hijo de asna, en un burrito. Los judíos leen esa profecía y los judíos no la creen, no la entienden, no la comprenden. Ellos dicen, ¿cómo es posible que el Mesías de Dios, el Salvador del mundo, va a entrar a Jerusalén alguna vez en la historia montado en un burrito? Dios les rompe la cabeza y nos rompe la cabeza al mundo con su humildad, haciéndonos ver que esa profecía se cumplió precisamente en Jesús cuando entró en Jerusalén, que venía desde Capernaum, desde el norte, a visitar a Jerusalén en la Pascua, y lo recibieron con loores y con palmas, y entró en un burrito, hijo de Asna, a Jerusalén. No entró en un Ferrari, no había Ferrari en la época, como algunos judíos están esperando que aparezca el Salvador, que aparezca su Mesías hoy en día y en este momento, como ya se está creyendo en Israel, que el Mesías es posible que esté caminando entre nosotros, ¿verdad? El Salvador de Israel ya es posible que viva en este mundo y que esté vivo, como algunos rabinos andan enseñando y andan creyendo, ¿verdad? Porque no aceptan que ya el Mesías vino hace 2000 años y murió en la cruz porque estaba predicho por los profetas que muriera en la cruz primero en su primera venida. Muchos de ellos creen que el Mesías va a entrar en un Ferrari, en un Lamborghini,
a Jerusalén, va a llegar en su gran avión, porque tiene que ser un hombre de mucho poder en el mundo para salvar a Israel de sus enemigos en el mundo. ¿No? Se cumplió la profecía en Jesús, entró en un burrito, hijo de Asna. Tantas profecías que uno las oye en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que uno dice, no es posible. ¿Será que alguna vez, así como dice, como está escrito aquí, se vaya a cumplir la profecía? Pues sí, porque Dios cuando anuncia algo y viene de la boca de Dios, tiene que tener un cumplimiento literal. Luego está el cumplimiento no literal, más amplio, un cumplimiento más amplio que no es literal, como es el caso de la profecía en Isaías 19, por ejemplo. Hay varios pasajes en varios libros proféticos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que hablan de naciones, Egipto, Moab, Edom, ¿verdad? Babilonia, Persia, Grecia, ¿verdad? Tantas naciones que se nombran en tantos libros en la antigüedad, ¿verdad? Y en Isaías 19 podemos leer donde Dios habla de estas naciones, habla de Egipto, habla de Babilonia, y donde Dios da especificaciones, ¿verdad? De lo que va a sucederles a estas naciones o de lo que les iba a suceder a estas naciones propiamente para esos días, pero también para el final de los tiempos. Y que entiéndase, Iglesia de Dios, que muchos libros de los profetas, cuando se habla del Egipto del final de los tiempos, no se está hablando precisamente del país de Egipto que todos conocemos, que está en África, sino que Egipto representa en esa profecía, por agarrar un pasaje de muchos de estos libros, porque podemos ver varios pasajes en el Antiguo Testamento en diferentes libros con respecto a diferentes naciones, pero si agarramos este capítulo, el 19 de Isaías, nos damos cuenta que en esta profecía no se está hablando como tal. Si transportamos la profecía para el final de los tiempos, no se está hablando como tal del país de Egipto en África, se está hablando de otra tierra, de otras gentes, y que el país de Egipto en la profecía los representa, se está hablando de los últimos tiempos. Si tomamos esta profecía, por ejemplo, Egipto, mire cómo dice, para que sepan ustedes que no se está refiriendo al país como tal, dice, carga de Egipto, mirad Yahweh cabalgando en nube veloz, entra en Egipto. Ante él se tambalean los ídolos de Egipto, el corazón de los egipcios se derrite en ellos. Incitaré a egipcios contra egipcios. Cada uno peleará contra su hermano. Está hablando de los tiempos finales. Cada uno contra su prójimo. Entiéndase que Isaías, cuando se le da esta profecía a Isaías, 700 años antes de Cristo, ¿verdad? Israel ya era nación. Isaías profetizó en los tiempos del rey Usías. No, ya Israel era nación, Egipto era nación con sus faraones, ya Israel había salido mucho tiempo después de Egipto, ¿verdad? Egipto en estos tiempos estaba en paz, cada uno peleará contra su hermano y cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino, hablando de Egipto, ¿no? Pero después habla de ciudad contra ciudad y reino contra reino dentro de Egipto, porque viene hablando de Egipto. Ahí es donde tú te preguntas, ¿está hablando del verdadero país de Egipto, en África, o estar hablando de otras naciones, o estar hablando del mundo entero? Y se le llama al mundo entero Egipto. El espíritu de Egipto se trastornará dentro de sí, destruiré sus planes, consultarán a ídolos y a hechiceros, a nigromantes y adivinos. Entregaré a Egipto en mano de un amo cruel, un rey fiero los dominará, dice el soberano, Yahweh Sabaoth. Las aguas del Nilo se secarán, el río quedará seco y árido, los canales apestarán, el delta de Masor menguará, las cañas y los juncos se marchitarán, los prados de la ribera del Nilo y todo sembradío junto al Nilo se secará, se perderá y desaparecerá, los pescadores se lamentarán, todos los que echan anzuelo en el Nilo harán duelo. Los que extienden su red sobre las aguas desfallecerán. Los que urden el lino cardado serán confundidos y los que tejen el lino fino palidecerán. Los amos estarán consternados, los jornaleros apesadumbrados. Ciertamente los príncipes de Zoán son necios.
Los sabios de Faraón dieron un consejo desatinado. ¿Cómo diréis al sabio Faraón? Soy discípulos de sabios, discípulo de antiguos reyes. ¿Dónde están tus sabios que te digan ahora y te hagan saber lo que Yahweh Sabaoth resolvió sobre Egipto? Necios son los príncipes de Zoán, los príncipes de Nof han sido engañados, los caudillos de sus tribus han hecho extraviar a Egipto. Yahweh ha infundido en ellos un espíritu de vértigo. Miren cómo viene hablando tan feo, ¿verdad? De todo lo que le va a pasar a esta tierra, pero presten atención ya luego a los versos que vienen. Porque así como dice que le va a pasar todo esto a Egipto, miren cómo habla después de cómo va a usar a Egipto para salvar a Israel. Para salvar a Israel. ¿Mm? Como el borracho. Y después dice, más adelante dice, habla de Asur, de Babilonia. Ya por ahí te puede ir prendiendo el bombillito con la gran Babilonia de Apocalipsis 17. ¿Verdad? Con la destrucción de la gran Babilonia de Apocalipsis 17, más adelante cuando empiece a hablar de Babilonia. Como el borracho da traspiés vomitando, sus consejeros descarrían a Egipto en todas sus empresas. Nada de lo que hagan aprovechará a Egipto, sean cabeza o cola, palma o junco. Miren cómo dice aquí, aquel día los egipcios serán como las mujeres, temblarán y estarán aterrorizados por la mano que Yahweh Sabaoth habrá alzado contra ellos. Judea será espanto para Egipto. Su sola mención le producirá terror por el designio que Yahweh Sabaoth ha determinado contra Egipto. Aquel día habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán. Aquí hay misterios de Dios. Y jurarán por Yahweh Sabaoth, jurarán, se aliarán, harán una alianza con Yahweh Sabaoth, con el Dios de los ejércitos. 5 ciudades de Egipto, ¿no? Obviamente aquí no está hablando del país de Egipto. Y una de ellas será llamada Ciudad Eres, con H. Una de ellas será llamada Ciudad Eres. Aquí hay un enigma para los últimos tiempos. ¿Esta ciudad quién es? A lo mejor estas ciudades son 5 países de los cuales muchos profetas y profetas de Dios, mujeres y hombres de Dios ya están hablando que esta tierra de Egipto, ¿verdad? Según revelación de Dios que están recibiendo, dicen ellos, posiblemente esta profecía esté hablando de Latinoamérica, 5 países en Latinoamérica que harán alianza con Yahweh, que algunos ya dicen hasta los nombres de estos 5 países. Hay profetas, hay hermanos, hay siervos de Dios y siervas de Dios diciendo que estos 5 países son Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y Brasil, donde vive mucho pueblo judío y mucho pueblo de Israel, hijos de Dios, donde se dice que viven la mayoría de la tribu perdida de Efraín, que emigró a estas tierras, a este lado del mar, hace muchos años, aún antes, dicen algunos, de Cristóbal Colón descubriendo las Américas, que ya Dios separó cuando dice el Antiguo Testamento que se abrió la tierra en los tiempos de Pelec y que cuando se divide la tierra, ya Dios separó a mucha tribu judía, a mucha gente, hijos de Sem, semitas, para este lado del mundo, porque el Señor tenía un plan en no dejar que la sangre original se mezclara mucho con la sangre original del hombre original se mezclara mucho con la sangre de los hijos de la serpiente. Eso es otra cosa que podemos hablar después. Mira cómo dice, aquel día habrá un altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto, un altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto y un monumento a Yahweh junto a su frontera, junto a la frontera. Y será señal y testimonio de Yahweh Sabaoth en la tierra de Egipto, cuando clamen a Yahweh por causa de quienes los afligen. Él les enviará un hombre que los salvará. Él los defenderá y los librará. Aquel día Yahweh se dará a conocer en Egipto y los egipcios conocerán a Yahweh. Sí, presentarán sacrificios y ofrendas vegetales y harán votos a Yahweh y los cumplirán. Yahweh herirá a Egipto, lo herirá y lo sanará. Y ellos se convertirán a Yahweh y él les será propicio y los sanará. Aquel día habrá una calzada, un puente, una frontera de Egipto a Asur. Asur es Babilonia. Ahora, si usted busca en los mapas, usted va a ver que Babilonia, la actual Babilonia, la Babilonia literal sería el pueblo de Irak. Y cuando usted ve en los mapas, por ninguna parte usted ve que Irak tenga fronteras con Egipto, porque Egipto está en África y Irak está más arriba.
hacia el Golfo Pérsico. Por ninguna parte usted ve que esta profecía aquí es literal. Aquí está hablando de una profecía no literal, simbólica para el final de los tiempos. Que algunos se atreven a decir que Egipto es Latinoamérica y que Asur, Babilonia, es los Estados Unidos de América y Norteamérica, Estados Unidos de América y Canadá. Porque miren lo que dicen, entonces los asirios entrarán en Egipto, ¿sí? Y los egipcios entrarán en Asur. ¿Sí? Los norteamericanos invadirán la frontera con Latinoamérica por México, estamos hablando de México en todo caso, ¿verdad? Y entrarán, y luego los latinoamericanos también entrarán, como ya han entrado toda la vida y hemos entrado y seguimos entrando a Asur, a Babilonia. Aquí está muy claro de quién está hablando. Estoy hablando del segundo aspecto, el aspecto del cumplimiento no literal más amplio, para después hablar del tercer aspecto, el aspecto espiritual del cumplimiento profético. Ese otro aspecto, eso es aparte. Pero aquí te estoy hablando de un aspecto no literal, más amplio. Entonces los egipcios y los asirios servirán juntos. Aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asur para bendición en medio de la tierra. Porque Yahweh Sabaoth los habrá bendecido, diciendo: bendito sea mi pueblo Egipto y Asur, obra de mis manos, y mi heredad Israel. Miren esta profecía tremenda. La podemos conectar, este capítulo en Isaías 19, lo podemos conectar con otros capítulos en otros libros y saber que se está hablando de lo mismo y saber que no se está hablando del Irak literal, de la Babilonia literal, porque si pensamos en la Babilonia literal tenemos que decir que es Irak, y no se está hablando de Egipto en África, de este país de Egipto en África, sino que se está hablando de toda una tierra mucho más grande donde 5 ciudades, porque recuerden ustedes que las naciones anteriormente en el pasado eran ciudades fortificadas, ciudades grandes, pero con muro alrededor, eran ciudades o confederaciones de ciudades fortificadas con muros, y que varias ciudades en todo caso hacían una nación. Pero había naciones que se contaban por naciones donde se vivía en una sola ciudad fortificada con un solo muro. Babilonia fue una. Babilonia era una nación que dominaba en la tierra y sobre toda la tierra era un imperio, pero que su ciudad principal era una sola ciudad. Aquí habla de ciudades, ¿verdad? Como si fuesen naciones, pero que sabemos que hoy en día las naciones son más grandes de lo que son una ciudad. Por lo tanto, cuando aquí habla de 5 ciudades, no está hablando de 5 ciudades pequeñas, está hablando de 5 países por lo mínimo. Y aquí tú puedes tener entendimiento de parte del Señor en saber que la profecía tiene también un cumplimiento no literal, que aquí yo lo veo muy claramente. Asur, Babilonia. ¿Quién es Babilonia? ¿Verdad? Este Asur, esta Babilonia, Asiria, Babilonia, pues el imperio de turno, ¿no? Ya yo les preguntaba, están pensando ya posiblemente ustedes, obviamente, en la gran Babilonia de Apocalipsis 17. Todo esto es una introducción para hablar de los 144,000 de los 2 testigos. ¿Por qué tengo que hablar yo de esto y de hablarte incluso de un cumplimiento espiritual de la profecía? Un cumplimiento espiritual, que en muchos casos es mayor que el cumplimiento literal y que el cumplimiento no literal, porque sabemos que toda profecía viene del cielo y que todo lo que se anuncia desde el cielo para que se cumpla en la tierra ya se ha cumplido en el cielo. Ya tiene un cumplimiento espiritual. Cumplimiento espiritual de Isaías 19, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando se habla de Egipto? Y aquí sabemos que a nivel espiritual Egipto es el mundo, sabemos, ¿verdad? Al mundo se le llama Egipto y se le llama Sodoma y Gomorra, recuerden eso, porque es necesario recordar esto que acabo de decir cuando vamos a leer el pasaje de los 2 testigos, para que entendamos que los 2 testigos no son solamente 2 hombres en su cumplimiento literal, sino que también se refiere a muchos hombres que servirán de testigos al Señor, pero que están representados en la profecía apocalíptica con la figura de 2 hombres, ¿verdad? Esta parte de decir que al mundo se le llama Egipto y se le llama Sodoma, y no a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén como tal, como algunos lo entienden y lo viven y lo predican, unos que se hacen llamar pastores y maestros.
que de verdad algunos lo son, pero que están errados en su interpretación, en cómo lo enseñan. Entonces, un cumplimiento literal, un cumplimiento no literal más amplio y un cumplimiento espiritual, que podemos tomar como ejemplo la Gran Babilonia de Apocalipsis 17, para hablar del cumplimiento espiritual, ¿verdad? Se está hablando en Apocalipsis 17, se está hablando de una ciudad, una ramera, una ciudad asentada sobre 7 montañas, que representa 7 reyes, pero que también es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era la ciudad que reinaba en los tiempos de Juan, ¿verdad? Del apóstol Juan cuando recibió su revelación? ¿Cuál era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra? Roma. Pero que esa profecía que se le estaba dando a Juan no era puntualmente como tal para cumplirse como tal en su tiempo, sino al final de los tiempos, porque todo el libro de Apocalipsis de Juan es una revelación y una profecía para el final de los tiempos. ¿Cuál es la ciudad que reina? Iglesia de Jesús, digan ustedes y respondan ustedes, Iglesia de Norteamérica, Iglesia de los Estados Unidos. ¿Cuál es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra hoy en día en el mundo entero? O en todo caso, ¿cuál es el país o cuál es el imperio de turno que hoy en día impone su autoridad y sus políticas y su fuerza sobre todas las demás naciones del mundo? ¿Cuál será? Usted sabe la respuesta, yo sé la respuesta, ¿no? Pero que el cumplimiento espiritual sabemos que es el reino del maligno, el reino de las tinieblas. Cuando se habla de Babilonia, no solamente se habla de una ciudad, de un país o de un imperio de turno en la tierra, que sabemos cuál es el imperio de turno que gobierna el mundo hoy en día y que Dios la llama la gran Babilonia, la gran ramera con que se han fornicado y se han prostituido todas las naciones de la tierra, no solamente Roma o lo que hay en Roma, porque Dios no la tiene agarrada contra la ciudad como tal. Dios odia al gobierno político religioso que hay en esa ciudad, en esa ciudad del momento de Juan y en la ciudad hoy en día, o en el país, en el imperio de turno, el imperio que gobernaba el mundo en los tiempos de Juan y el imperio que gobierna el mundo hoy en día, que es el imperio siguiente al imperio de Juan. El imperio de turno es la 7ª cabeza de la bestia de 7 cabezas, porque cuando cuando el Señor le habla a Juan de la bestia de 7 cabezas, se entiende en la profecía apocalíptica que Juan vivía en la 6ª cabeza. 5 ya han pasado, una es y la otra no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure poco tiempo, la 7ª cabeza, el 7º imperio, el último imperio. Que no es propiamente el último, porque después habla del 8º en Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo donde habla de la bestia y dice que viene un 8º que va a la perdición porque está representado en un hombre, el anticristo. El 8º imperio que viene después de este está representado en un solo hombre que va a la perdición, es el hijo de la perdición. Gracias les doy, mi hermano, por los que me están siguiendo, por los que toman notas, por los que leen conmigo, pero esta introducción es necesaria ahora para leer Apocalipsis 7, cuando hablamos de los 144,000 sellados. ¿Cómo es eso, hermano Teo, que usted dice que es necesario? Usted dice que es necesario entender esta introducción para, para poder entender el pasaje y saber, en todo caso, quiénes son los 144,000 y quiénes son los 2 testigos, porque usted tenía que explicar esto del cumplimiento literal, del cumplimiento no literal y del cumplimiento espiritual de la profecía, para que sepamos y entendamos, ¿verdad?, que podemos tener revelación de Dios en saber puntualmente quiénes son estos hombres al final, estos personajes, estas personas. Pero si leemos ahora Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, donde se habla de los 144,000 sellados, y entendamos que estos sellados están llamados por Dios a hacerle frente a Satanás en los últimos tiempos, hasta el final de los días, cuando el Señor nos arrebate y nos resucite y nos arrebate y nos transforme y nos lleve con Él, ¿verdad? Porque a partir de lo que acabo de explicar y de la lectura que vamos a hacer y de lo que vamos a leer también en
el Apocalipsis de Elías, les leí un pedacito, creo, en el video anterior, podamos seguir viendo que la iglesia está llamada por el Señor para vencer al pecado en sí misma y vencer a las huestes espirituales de maldad del demonio y alcanzar gloria eterna por haber vencido en la batalla, por haber sido paciente en el sufrimiento y en la prueba hasta la muerte, si es necesario, para los que Dios disponga que tengamos que morir por su nombre, traer mayor gloria a sus hijos en la vida que viene y en el juicio que viene ante el gran trono blanco, y traer mayor condenación eterna para todos los ángeles caídos, para todos los hombres y mujeres malvados de este mundo que destruyen la tierra y que mataron a los mártires del Señor. Apocalipsis 7 dice así: los sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les fue concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. Estoy leyendo la 4ª edición de la Biblia textual. No dice siervos de nuestro Dios, dice esclavos, el original. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, la primera que se menciona no es Rubén precisamente, es Judá, 12,000 sellados. Luego viene Rubén, de la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. Y luego dice: de la tribu de José. No menciona a Efraín. O en todo caso, José toma el lugar de su hijo Efraín, porque a José había que nombrarlo por inspiración divina. A José había que nombrarlo en esta lista. ¿Cómo no iban a nombrar a José como tal? Y en todo caso, José es el mismo Efraín, la tribu perdida que muchos anuncian que fue la tribu que se residió en España por mucho tiempo, cuando fueron expulsados los judíos en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén por Tito, el general romano Tito, y los judíos empezaron a esparcirse por todo el mundo, ya de un modo más amplio, aún después, ¿verdad?, del exilio a Babilonia y luego a Persia. Israel regresa con Nehemías, reconstruyen la nación, pero después, en los tiempos de Cristo, 70 años después del nacimiento de Cristo, Israel fue otra vez disuelta. Y Dios llevó a su pueblo Israel por el mundo entero para bendecir al mundo entero, como se lo prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Dios regó a todo Israel y aparentemente, según los libros de historia, a la tribu de Efraín hacia España, y luego en España, ¿verdad?, los judíos llamados sefardíes, porque a España se le conoce con el nombre en hebreo Sefará, de ahí viene el nombre sefardí, judío de la península ibérica, España y Portugal. Se les expulsó de la península ibérica en el siglo XV. Los reyes católicos expulsan a los judíos de España y de Portugal, y muchos, una gran parte de todos esos judíos se vinieron a vivir a América Latina. Y por eso hay colonias grandes de judíos sefardíes en América Latina, en Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Chile, México. Posiblemente los países de América Latina con la población judía más grande son Argentina y Brasil, posiblemente, ¿verdad?, y México. Y por otro lado, las demás tribus del norte, ¿verdad?, las demás tribus
se regaron hacia Europa, hacia el este, hacia Europa, y por ahí vienen los judíos askenazíes que llegaron después incluso hasta Gran Bretaña, y que de Gran Bretaña saltan a Norteamérica, los Estados Unidos y Canadá, porque sepan ustedes que los países con más judíos en el mundo no es Israel. Los países con colonia judía más grande en el mundo son Estados Unidos e Israel, obviamente, pero el país con más judíos refugiados y del mundo, aún que en la misma Israel, en el mismo país de Israel, es los Estados Unidos de América. Sépanlo todo, ¿verdad? Por un lado, los askenazíes, askenaz, judío del norte, judío europeo del norte, centro y este de Europa, ¿no? Que después llega incluso hasta Alemania, ¿no? Minan Alemania, que por eso Hitler intentó matarlos a muchos, a arrasar a los judíos en Alemania, porque los judíos eran más que todo el mundo. Era la colonia más grande, la colonia extranjera más grande, y tenía mucho poder económico, como lo tienen todavía, y como son todavía el pueblo que domina y gobierna el mundo, los judíos, este país incluso, los Estados Unidos de América, por hijos de judíos y ancestros de judíos. Miren que en esta lista no se menciona. Luego dice la tribu de Benjamín, 12,000. Pero en esta lista no se menciona la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque algunos dicen, algunos rabinos estudiosos dicen que de la tribu de Dan, que fue una tribu que se apartó de Israel, que llevó a la adoración idólatra, ¿verdad?, de ídolos a Israel, que es la tribu más norteña de Israel, en los tiempos de los reyes de Israel, era la tribu más norteña, una tribu que se apartó de Dios y se dedicó a la adoración de ídolos con su corazón. Se olvidaron de Dios. Y que muchos dicen que de esta tribu desciende el anticristo que ya camina entre nosotros, descendientes de judíos de la tribu de Dan. No aparece en esta lista. ¿Mm? Y después dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas que estaban en pie delante del trono y delante del corderito, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y claman a gran voz diciendo: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al corderito. Qué hermoso, ¿verdad? No dice cordero, dice corderito, cordero pequeño. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, ¿no? Estamos hablando de los 144,000. Mira, y si bajamos más, si vamos ahora, porque aquí en el 7 lo que hace es presentarlos, ¿no? Hace presentarlos, pero los describe mejor en Apocalipsis 14. Si ustedes están leyendo conmigo, y van conmigo a Apocalipsis 14, se describe mejor quiénes son los 144,000, que bajo el principio de lo que ya dije, ¿verdad? Y según la descripción que dice aquí, miren cómo describe el Apocalipsis 14 a los 144,000. Y luego bajo la lupa de los 3 principios del cumplimiento de la profecía, cumplimiento literal, un cumplimiento no literal más amplio y un cumplimiento espiritual, miren cómo tendríamos que definir y llegar a decir quiénes son. Y miré, y he aquí el corderito en pie sobre monte Sión, y con él 144,000, que tienen su nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo, como voz de muchas aguas, y como voz de un gran trueno. Y la voz que oí era como de citaristas que tañían sus cítaras, y cantan como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000, los que habían sido rescatados de la tierra. Aquí este es un verso que algunos usan para referirse al arrebatamiento pretribulacional, antes de la tribulación, y dicen así: rescatados de la tierra. Por decir aquí este verso, rescatados, algunos se agarran de ahí y creen que en efecto fueron sacados antes de todo sufrimiento. Pero miren lo que dice más abajo, porque más abajo se demuestra que no fue que no sufrieron, sino que sufrieron precisamente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Miren cómo habla. Está hablando en todo caso de quién? De hombres. Cumplimiento literal. Primer principio.
aplicamos el principio del cumplimiento literal. Son hombres. Literalmente, el cumplimiento literal de esta profecía está hablando de 144,000 hombres que no se contaminaron con mujeres, y luego dice, porque son vírgenes. Esta traducción es posiblemente una de las mejores, o quizás la mejor traducción al español que tenemos del texto del libro de Apocalipsis, esta cuarta edición de la Biblia textual. Estos son los que siguen al Corderito a donde quiera que vaya. Otras versiones dicen a donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Corderito, de entre los hombres. Y en su boca no fue hallada mentira. Son sin mancha. Este capítulo 14 describe quiénes son los 144,000 sellados del Apocalipsis, que tantas sectas y tanta gente y tantos pastores y tantos maestros enseñando y diciendo por aquí y por allá, algunos desde mi percepción y desde mi meditación y desde lo que el Señor me ha mostrado y me ha revelado en cuanto a quiénes son. En algunas cosas están claros, en otras cosas no. Los testigos de Jehová incluso dicen que estos 144,000 son ellos y solo ellos. Y solamente 144,000 testigos de Jehová que serán salvos. No todos los testigos de Jehová predican ellos serán salvos, sino solamente 144,000 por Dios. El Señor tiene iglesia y tiene pueblo en todas las religiones, razas, lenguas, culturas, países y naciones del mundo que todavía no terminan de llegar a Él. ¿No han escuchado ustedes testimonios del Señor Jesús apareciéndosele a muchos musulmanes en sueños y visiones? Musulmanes que hablan con Alá y adoran a Alá, que no invocan precisamente el nombre de Jesús, pero que el Señor Jesús se les ha aparecido y les ha dicho, yo soy Dios en la carne. Y termina sacándolos a muchos. El Señor va a rescatar mucho pueblo suyo de todas las religiones del mundo, de todas las lenguas, de todas las culturas, países, pueblos, naciones y lenguas, como lo dice el mismo libro de Apocalipsis. Pero la iglesia del Señor queremos encerrar al Señor. La iglesia de Jesús queremos decirle a Él a quién rescatar, decirle a Él a quién escoger. Pero cuando habla aquí de los 144,000, mira cómo dice, el cumplimiento literal te está hablando de 144,000 hombres. Dice que no se contaminaron con mujeres. Muchos se atreven a decir por la siguiente línea, porque la siguiente línea dice, porque son vírgenes. Y muchos se atreven a decir, a raíz de estas dos líneas, que se está hablando de judíos, de los que se ponen la cosita aquí, que no han tocado mujer, que son vírgenes porque no han tocado mujer. Aquí yo tengo que enseñar a la iglesia de parte del Señor y decirles que las mujeres como tal no contaminan a nadie. Una esposa no contamina a un hombre. De hecho, la misma escritura revela que el hombre ya no es hombre solito, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, tener una esposa no contamina a nadie, más bien es honra de parte de Dios y es bendición de parte de Dios y es complementación de Dios para el hombre, tener a su esposa. De modo que cuando este verso dice aquí, no se contaminaron con mujeres, no está hablando de esposas, sí está hablando de mujeres más allá de tu esposa. Sí está hablando de hombres, ¿verdad? En todo caso, exceptuando, ¿verdad? Exceptuando. En todo caso, diciendo quiénes no son los 144,000. O quiénes, porque está especificando aquí quiénes son. Estos 144,000 hombres, varones, cumplimiento literal de la profecía, varones, que Dios se ha escogido en su primera fase de cumplimiento de la profecía, son hombres que bien puede estar casados, bien puede que no, pero en todo caso no se han contaminado con mujeres más allá de un matrimonio, es decir, en adulterio.
porque cualquier pecado de fornicación que vengamos los hombres antes de casarnos a presentarlo de parte de Dios y a pedirle perdón y confesarlo y apartarnos, Dios nos perdona, Dios nos limpia. A todo el que haya tenido mujeres antes de una esposa, pero que se haya apartado para Dios y para su esposa sin volverse a contaminar, a unirse a ninguna otra mujer después de su esposa o teniendo ya esposa. Vuelvo y digo, tener una esposa no es contaminación, lo enseñan las mismas escrituras. Y luego dice, porque son vírgenes. Aquí diríamos, hermano Teo, bueno, y esa línea, si la va a tomar usted por el principio literal, ¿verdad? Entonces, ahí está hablando que no se han unido nunca a mujeres. Pero cuando entendemos esta línea aquí, vírgenes, el original dice porque son puros. Una virgen es una mujer pura sexualmente. Esta línea aquí tendríamos que estudiarla muy bien con la línea anterior, cuando dice no se contaminaron con mujeres. ¿A qué se refiere contaminarse con una mujer? Unirse en matrimonio con una mujer es contaminación, no es contaminación. No es contaminación. ¿Cuándo unirse con una mujer es contaminación? Cuando no es tu esposa. Antes, durante o después del matrimonio. Ahí se está especificando quiénes son. Son vírgenes de corazón, son puros. Y dice, estos son los que siguen al corderito a donde quiera que vaya. ¿A dónde va el corderito? ¿O a dónde tuvo que ir el corderito? ¿No? ¿A dónde tuvo que ir el corderito? A la cruz, a la muerte. Estos están dispuestos a morir por su Señor. Y dice así, estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el corderito. Primicias, ¿no te suena semejante al versículo cuando dice primogénito de la creación o cuando dice primogénito de entre los muertos, el primero de entre los muertos, el primero de entre los resucitados? Aquí está hablando claramente de Israel, porque el pueblo que fue comprado como primicia para Dios de entre los hombres, que fue escogido y fue comprado y fue seleccionado y fue apartado para Dios de entre los hombres, fue Israel, y que en efecto venimos de leer Apocalipsis 7, donde dice que son 12,000 de cada tribu. Y en su boca no fue hallada mentira, que bien puede usted interpretar mentira como engaño. En otras palabras, en su boca no fue hallada otra predicación que no haya sido la predicación de Jesús, que es la verdad y la vida. No está diciendo aquí que no hayan mentido nunca en la vida. Ay, no mintieron nunca en su vida nunca hubo una mentira en su boca. ¿Qué hombre fue ese que en su boca nunca hubo una mentira? Si todos los hombres pecan con su boca y con su mente y con su corazón y con sus ojos y con sus manos y con todo. Todos los hombres somos pecadores, todos. No hay ningún justo, ni aún uno. Pero cuando aquí dice, y en su boca no fue hallada mentira, ¿a qué se refiere en todo caso? Que en su boca no fue hallada otra predicación que no sea la predicación del Hijo de Dios, Jesús, que es la verdad, que es lo opuesto a la mentira, pues son sin mancha. Fueron comprados de entre los hombres como primicia. Está hablando de Israel. Aquí está describiendo los 144,000 porque dice, arriba en el capítulo dice que son los 144,000. Y aquí lo comienza a describir. ¿Mm? Y miran toda la descripción que dice de quiénes son. Pero yo te pregunto ahora, Iglesia de Jesús, si yo te vengo hablando de que Israel está regada por el mundo desde siempre, que la sangre judía, la sangre bendita, el linaje escogido, los genes benditos de Dios, que son los genes de Abraham, a partir de Abraham Dios bendijo su sangre, sangre pura, sangre bendita de Dios, sangre judía, y después Isaac, y después Jacob, y después los hijos de Jacob, y que después esta sangre se mezcló, y que los judíos se mezclaron cuando salieron de Israel, se mezclaron y que Dios los mandó a unirse, ¿verdad? Los mandó a unirse. Cuando hubo reyes en Israel, se les dijo, mientras el tiempo de los reyes, se les dijo a Israel, no se mezclen con los demás.
Pero cuando Israel se exilió, cuando Israel se exilió, fue llevada cautiva a Babilonia, Persia, y luego fue disperso por el mundo, ya en el año 70 después de Cristo, Israel se unió su sangre con la sangre de otras naciones. Y que la sangre judía hoy por hoy está regada por el mundo. Posiblemente no hay sangre judía pura hoy en día en el mundo. Posiblemente no la hay, está regada con otras naciones. Muchos de ellos dicen, ¿verdad? Muchas colonias judías, colonias aquí en los Estados Unidos, judíos, y se ponen judíos ortodoxos, ¿verdad? Y dicen que su sangre es pura, que nunca fue mezclada, que nunca se casó sus ancestros con nadie que no sea judío. Israel está mezclado en el mundo. ¿No? Y que sabemos que mucho pueblo, en todo caso, por ejemplo, mucho pueblo latinoamericano, ¿verdad? Somos hijos de españoles y de portugueses, ¿verdad? Expulsados de España, que fueron judíos, y que muchos apellidos que terminan dicen, ¿verdad? Yo que soy traductor y que soy licenciado en idiomas, sé que muchos apellidos que terminan en ES, en portugués, y en EZ, en español, ¿verdad? Son apellidos de descendientes de judíos, de descendientes sefardíes, que fueron expulsados de la península ibérica en el siglo XIV, siglo XV, ya para el siglo XVI, en los años 1400, 1500, y que se vinieron muchos de ellos con la conquista de España por parte de la conquista española y la conquista portuguesa. ¿Qué les parece lo que les estoy diciendo? Posiblemente estos 144,000, posiblemente parte de estos 144,000 en su cumplimiento literal, haya mucho pueblo latinoamericano y mucho pueblo norteamericano también, y mucho pueblo en Europa, en Asia, en África, descendientes de judíos, descendientes de Israel, descendientes de Abraham. Porque está hablando de hombres de los últimos tiempos, y sabemos que la sangre judía ha sido mezclada con muchas otras sangres. Ese es el cumplimiento literal. Un cumplimiento no literal más amplio se cumple y se sabe que estos 144,000 representan al resto de toda la iglesia sellada no judía, porque en el mundo hay naciones de naciones, no solamente Israel. En el mundo hay naciones que no salen de Abraham, ¿verdad? Después del diluvio, Dios volvió a llenar el mundo de naciones. Y después del diluvio es que Dios escoge a Abraham. Y se escoge de una nación y bendice a esa nación a partir de ese hombre, de la promesa para ese hombre, ¿verdad? Estos 144,000 sellados representan también a toda la iglesia no judía, porque dice que siguen al corderito donde quiera que él vaya. ¿No? Es que sabemos que el Señor no solamente murió por Israel para salvar a Israel, el Señor vino a morir por todos sus hijos, todos sus escogidos de todas las naciones del mundo. De que la salvación viene para todo el mundo a través de Jesús, judío. Por eso es que le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos, no porque tengamos que volvernos judíos y judaizar y volvernos a la ley y vivir los 613 mandamientos de la ley, porque el Señor le dijo a la samaritana que la salvación viene de los judíos. No, estaba diciendo la salvación que soy yo, que está en mí, en recibir mi nombre, recibirme a mí, yo soy judío. Y aparte de yo, que soy la palabra viva, las escrituras, la palabra escrita también fue dada por medio de judíos. También fue traída al mundo por Dios a través de escritores judíos en lengua hebrea y aramea. La mayoría de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todas. Y algunas del Nuevo Testamento, porque la mayoría de las escrituras del Nuevo Testamento fue traída en idioma griego. Que por eso, y que sabemos que ese es otro motivo por el cual los judíos no aceptan el Nuevo Testamento y no aceptan a Jesús, porque ellos dicen que Dios jamás iba a revelar escrituras al mundo y a Israel en un idioma que no fuese el hebreo. ¿Qué les parece? Los hombres intentando amarrar a Dios, los hombres intentando quedarse con Dios, peleándose por Dios y quedarse con Dios y diciéndole a Dios, tú no puedes salvar a más nadie porque la salvación es solamente para nosotros. De lo que creen los judíos, que hay que volverse judíos, que tenemos que volvernos judíos y practicar la ley judía para poder ser salvos.
Y también un tercer cumplimiento espiritual. Estos 144,000 sellados del Apocalipsis representan espiritualmente a los predestinados para ser salvos delante de Dios, ¿verdad? Pues es un número determinado. 144,000 es un número finito, es un número puntual, ¿verdad? Pero que ahí mismo en ese capítulo 14 y en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis dice que el apóstol veía naciones de naciones y multitudes de multitudes incontables adorando al Señor y al Corderito, y con él 144,000. En otras palabras, esta multitud incontable, aunque es muy numerosa, es un número finito, es lo que está tratando de decir este tercer cumplimiento espiritual. Es un número finito de todos los que alcanzaremos la salvación del Señor y estaremos algún día cantando delante del Cordero, como se ve en ese capítulo 14. Es un número finito que el Señor está completando porque se descompletó en el cielo con la caída de los ángeles que le fallaron al Señor y que traicionaron al Señor y que cayeron del cielo. Y que se ve y se explica, ya lo he dicho en videos anteriores, el Señor en el quinto sello, ¿verdad?, del Apocalipsis, el Señor le responde a los que claman por venganza, el Señor le responde: espérense, porque todavía no se ha completado el número de los que se unirán a ustedes y de los que han de ser asesinados por causa de mi nombre. Se tiene que completar un número que todavía no se completa, espérense tantito. El Señor está completando sus números. Gloria al Señor. Entonces vemos ya aquí explicado en sus tres cumplimientos quiénes son los 144,000 sellados del Apocalipsis. Primeramente son 144,000 hombres, varones, escogidos de Dios, caballeros de Dios, iglesia de Dios. Cuando dice judíos de la tribu tal, de la tribu tal, de la tribu tal, hay que entender que está hablando de descendientes de la tribu tal y que el Señor conoce la línea y la sangre y quiénes son hijos de cada quien. El Señor conoce hoy en día quiénes son los últimos hijos vivos en esta generación de la tribu de Aser, porque el Señor rastrea la sangre de Israel, ¿verdad? Y está escrito que los hijos de los 12 patriarcas iban a vivir en tal tiempo, iban a nacer en tal día, en tal fecha, en tal país, por haberse mezclado con este otro, por haberse mezclado con este otro, pero este que nació tal día, tal fecha y tal país, es hijo de José, hijo de Efraín, hijo de José. Qué bendición saber que está hablando de iglesia y no solamente de judíos ortodoxos, que muy bien pueden también haber entre los judíos ortodoxos que no esperan al Mesías, que no creen en Jesús como Mesías, que siguen engañados del demonio creyendo que el Mesías se les va a aparecer en estos días, pero que son judíos y son hijos de judíos. ¿Qué sabemos nosotros si entre ellos también hay, para los últimos tiempos, ser contados entre ellos en estos 144,000 hombres, en un cumplimiento literal, y luego en un cumplimiento no literal, ser contados como iglesia de Jesús? Dice que no hay en ellos engaño. En otras palabras, los 144,000 necesariamente creen en Jesús como el Mesías. Entonces decir que judíos ortodoxos que no creen en Jesús como el Mesías puedan estar incluidos entre los 144,000 sellados judíos, hijos de los 12 patriarcas de Israel, decir que ellos literalmente son esos 144,000 no es correcto, porque no creen en Jesús como el Mesías. Dice la descripción ahí que en su boca no fue encontrado engaño. En otras palabras, aquí se está hablando de iglesias, se está hablando de judíos, iglesias. Se está hablando de iglesia judía y se está hablando de judíos, iglesia. Cuando se habla de los 144,000 sellados, en los cuales no se encontró mentira y eran vírgenes, eran puros. Ya en el cumplimiento no literal y en el cumplimiento espiritual se habla de que no solamente son hombres, son mujeres también. Pero tiene tres cumplimientos: uno literal, uno no literal más amplio y uno espiritual, como ya lo expliqué al principio. Esta es la enseñanza con respecto a los 144,000. Espero que el Señor nos revele esto que acabo de decir, nos siga revelando, y a ustedes, amada iglesia, siga revelando, para que sepamos ya de una vez quiénes son.
El Señor los conoce. Su identidad como tal la conoce el Señor nada más. Decir yo soy uno de los 144,000 sellados, iglesia judía, porque mi apellido es Rodríguez y todo apellido que termina en EZ, descendiente de españoles, de los Rodríguez de España, muy posiblemente eran judíos sefardíes que se vinieron a América Latina, y yo por ser Rodríguez, yo debo ser un 144,000 de esos que se habla ahí. Puede que sí, puede que no, eso solamente lo sabe el Señor. Pero que yo les estoy contando que la sangre judía se ha mezclado desde siempre y desde que Israel fue disuelto por el mundo y llevado por el mundo, por Dios, para bendecir al mundo y a las naciones, como se le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice así, todas. En otras palabras, hay judíos, hijos de Abraham, hijos de Israel, en todas las sangres de la tierra y en todas las naciones de la tierra. ¿Qué les parece ese misterio, iglesia? ¿Mm? Hay sangre divina, sangre bendita por Dios en todas las naciones de la tierra. Cuando hablamos de los dos testigos del Apocalipsis, tenemos que irnos a Apocalipsis 11, ¿verdad? Pues les conté que les iba a hablar hoy de los 144,000 y de los dos testigos. Y vamos a Apocalipsis 11, ¿verdad? Decimos así y leemos así la cuarta edición: en el nombre del Señor. Y me fue dada una caña semejante a una vara, diciendo: levántate y mide el santuario de Dios, el altar, y a los que adoran en él. Pero el atrio del santuario déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Y daré a mis dos testigos, y profetizarán durante 1260 días vestidos de tela de saco. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Si alguna procura dañarlos, un fuego procede de sus bocas que devora a sus enemigos. Si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera. Estos tienen la potestad de cerrar el cielo para que no caiga lluvia en los días de su profecía. También tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Y los pueblos y tribus y lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio, y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Los que habitan en la tierra se regocijan sobre ellos y los celebran, y se enviarán regalos unos a otros, porque ellos atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Pero después de los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida procedente de Dios, y se pusieron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre quienes los contemplan, y oyeron una gran voz procedente del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y los contemplaron sus enemigos. En aquella hora se produjo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y en el terremoto murieron 7,000 personas. Y los demás se llenaron de temor y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Está hablando de los dos testigos. ¿Quiénes son entonces estos dos testigos, hermano Teo? ¿Verdad? Me gusta más que me digan hermano Teo en vez de pastor Teo, como algunos ya me llaman. Hermano Teo, ¿quién opina usted? Bueno, está muy facilito. Si aplicamos el principio de los 3 cumplimientos de la profecía, tenemos que decir que en efecto el primer cumplimiento es un cumplimiento literal. En toda profecía del Señor hay un cumplimiento literal. Porque no podemos creer que
que haya profecías que no se cumplan literalmente, que solo sea simbólico, que su cumplimiento sea simbólico y solamente simbólico o no literal, que su cumplimiento sea solamente espiritual y solamente espiritual, no pudiéramos decir que es totalmente una profecía, porque lo que es profético es para que tenga un cumplimiento en la realidad, porque ya en el cielo es real. Falta su cumplimiento en la tierra, un cumplimiento real en la tierra, un cumplimiento literal en la tierra. En efecto, Dios ya tiene preparada desde la eternidad, preparados desde siempre, para el final de los tiempos, dos hombres que serán, entre tantos hombres, serán dos pilares de la predicación del Evangelio en los últimos tiempos en el mundo entero y en Israel más particularmente. Ya los tienes preparados, ya sabe quiénes son. Hay hermanos y hermanas que ya se atreven a decir nombres. Hay hermanos que se atreven a decir que son, como dice aquí, porque los describe lo que hacen, ¿verdad? Describen los juicios y la forma en que hacen y dicen, no, son Moisés y son Elías. Moisés y Elías van a tomar cuerpos y van a venir. Moisés y Elías van a tomar cuerpo espiritual y van a venir. Moisés y Elías. Y algunos dicen que algunos maestros, rabinos, se atreven a decir que es Moisés, porque aquí dice, traen toda plaga para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Habla de dos testigos, ¿verdad? Dos, el número dos. Está hablando de testigos y está diciendo que son dos. Ya por ahí te puedes recordar, puedes acordarte del verso que dice, por boca de dos testigos se arreglará todo asunto en la ley judía y en la práctica judía, ¿verdad? Yo cuando me iba a casar me buscaba dos testigos. Yo cuando iba a hacer un negocio, una venta, me buscaba dos testigos. Yo cuando iba a enjuiciar y a condenar a un criminal porque me robó, porque cometió un crimen contra mí, porque mató a alguien, yo no podía ir con uno solito, no tenía que llevar 5, no tenía que llevar 10, aunque si habían 10 testigos, pues me llevaba los 10 testigos, pero bastaban para condenar el testimonio de dos testigos. En la ley judía, y todavía es así. Y en la ley de muchos países semitas, más que todo, ¿no? Antigua, ¿no? La palabra de dos hombres, cuando fueron a acusar a Cristo, lo acusaron de hereje, porque se hacía llamar Dios, hijo de Dios, y se hacía uno con Dios, buscaron dos testigos que dieran testimonio contra él, un testimonio falso, obviamente. Y lo condenaron por el testimonio de esos dos testigos, lo condenaron a morir en la cruz. De modo que el número 2, cuando se habla de testigos, tiene un precedente y un significado profundo en las Escrituras. Pero dice aquí entonces que, ¿verdad? Que son dos hombres, describe que son dos hombres propiamente, y que ya Dios sabe quiénes son, y que posiblemente ya existen, ya son ministros de Dios en este mundo, ya predican. ¿Por qué? ¿Y por qué dice usted, Teo, eso? Hermano Teo, dice usted eso y no cree usted precisamente que sean Moisés y Elías que tomen cuerpo y bajen a la tierra. Otros dicen que no son más bien Moisés y Elías, sino Enoc y Elías, que fueron los dos hombres que Dios se ha llevado vivos de este mundo, de esta vida. Solamente dos hombres narran las escrituras que Dios se ha llevado vivo. Algunas escrituras, algunos libros asoman la posibilidad de que hasta el profeta y sacerdote Esdras también fue transportado vivo. Algunos judíos creen eso, que también Esdras fue transportado, pero en las escrituras bíblicas solamente se habla de dos hombres, de Enoc y de Elías. Pero que algunos dicen que son Moisés y Elías porque fueron los que también se le aparecieron a Cristo en el monte de la transfiguración, preguntándole sobre cuándo iban a venir a dar testimonio. Dicen algunos judíos, se atreven a decir eso. Pero también las mismas escrituras revelan que está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto tengan que esperar el juicio o el tribunal de Cristo para ser recompensados y pasar a la eternidad. Estos hombres, Enoc y Elías, fueron llevados vivos. Enoc y Elías, porque Moisés no fue llevado vivo, Moisés fue muerto, lo dicen las escrituras. Moisés, Dios le dijo, sube al monte porque vas a morir. Y que luego Satanás, dice el apóstol Judas,
peleaba con Miguel por el cuerpo de Moisés. Entonces estamos claros que Moisés murió. Estamos claros entonces que Moisés no puede reencarnar o resucitar antes de la resurrección de los muertos, ningún hombre, a excepción de Cristo, y los que Cristo resucitó, que después murieron también. Lázaro, Cristo resucitó a Lázaro, muchos resucitaron cuando Cristo murió en la cruz también, pero que después murieron, volvieron a morir, ¿verdad? Y que tienen que esperar a la resurrección de los muertos y al juicio, al tribunal de Cristo para volver a vivir. Entonces, en la Biblia no lo dice, pero hay otros libros extrabíblicos que tienen los judíos que sí dicen que Elías murió después, que sí dicen que Enoc después fue muerto por Dios y entregó el espíritu estando en el cielo. La pregunta es, ¿por qué Dios se los llevó vivos? ¿Por qué Dios se los llevó vivos? Porque los iban a convertir en ídolos. Era la intención del demonio, era la intención de Satanás también. Cuando peleaba por el cuerpo de Moisés, quería hacer de Moisés un ídolo para que el pueblo lo adorara. Por eso Miguel bajó y peleó con él y le arrebató el cuerpo y no lo dejó. Y hasta el día de hoy no se sabe dónde está enterrado Moisés. El libro La Asunción de Moisés, que es el libro que cita el apóstol Judas en su carta, cuando dice que Miguel peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, ese libro se creía en ese entonces inspirado por Dios. No lo tenemos en las escrituras bíblicas, no lo tenemos en nuestra Biblia. Pero por algo el apóstol Judas lo cita, hablando de Miguel, peleando con por el cuerpo de Moisés con Satanás. ¿De dónde saca eso Judas? ¿De dónde lo dice? De un libro. El libro se llama La Asunción o la Ascensión de Moisés, donde se narra que Dios enterró a Moisés y que nadie hasta el sol de hoy sabe dónde está esa tumba. En otras palabras, Moisés murió. Otros libros dicen, que ya me he leído, no recuerdo dónde, pero me lo he leído, ya lo leí, dicen que Enoc murió en el cielo. Dios quitó su espíritu y murió, está muerto. Elías también, aunque Dios se los llevó vivos y entraron vivos al cielo, después en el mismo cielo tienen que entregar el espíritu porque no son eternos. Son hombres de carne y hueso, y que para entrar al cielo, a morar en la presencia de Dios, tienes que morir y tienes que ser glorificado. Ningún cuerpo terrenal soporta la presencia de Dios en cuanto es carne de esta tierra. Tiene que ser transformado en un cuerpo celestial. En otras palabras, tienes que morir a tu carne podrida, a tu carne pecaminosa, a tu naturaleza pecaminosa. Tienes que morir para poder ser transformado. Ellos están esperando, Enoc, Elías y Moisés, ellos tres están esperando la resurrección de los muertos porque también van a resucitar al final de los tiempos, como esperamos toda la iglesia, ¿verdad? La resurrección de los muertos en Cristo. En otras palabras, ellos pueden ellos mismos, regresar y tomar un cuerpo, sea el que ya tenían o otro cuerpo, y decir, yo soy Moisés, yo soy Enoc, yo soy Elías, y presentarse en estos tiempos y decir, y llegar a un tiempo en el cual no están familiarizados porque vivían hace 4.000, 5.000 años y vivían y vestían y comían otra cosa y hacían otra cosa muy diferente de lo que se hace, se viste y se vive, y que Dios los mande para atrás y que ellos lleguen y estén perdidos y que se sientan en un mundo en el cual no vivieron nunca y no conocieron nunca. No es posible entonces. Sí es posible que el espíritu de Enoc y Elías, como lo dice ahora, y es lo que quiero contar, el Apocalipsis de Elías, el espíritu de poder, que es el espíritu de Dios, que reposaba en ellos dos, lo que quiero ahora leer acá, ¿verdad? Como cumplimiento, en la parte del cumplimiento literal, porque estoy hablando del cumplimiento literal de los dos testigos. Son dos hombres que ya existen, que ya viven entre nosotros. Hay algunos hermanos que se atreven a dar nombres de estos dos varones de Dios vestidos de silicio, de tela de saco, que sabemos lo que es la tela de saco. La tela de saco es de color negro, es la tela de ovejo, la tela de silicio que se pone encima, como vestía el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista vestía de tela de saco, de tela de ovejo, que por lo general era de color negro. Cuando se dice silicio, se habla de color negro. Dice tela de saco, o sea que no son, que son dos hombres que van a predicar no precisamente de corbata,
no como predican hoy en día los predicadores de corbata, no, van a predicar vestidos muy sencillamente y que algunos se atreven a decir que incluso son de piel negra, que cuando se habla de silicio, algunos profetas hoy en día, varones y siervas de Dios, se atreven a decir que cuando ese verso habla de silicio, se está hablando de que el color de su piel es color negro, que posiblemente sean africanos estos dos hombres, estos dos grandes profetas de Dios, con una unción especial de parte de Dios como no la tienen ningunos otros hombres sobre la tierra ya en este momento. Usted se puede a lo mejor, si me están escuchando atentamente, algunos se pueden hacer ya idea quizás de algunos nombres, y que hay hermanos, hermanas, entre tantos, ¿verdad? Entre tanto que se dice, pero que ya hemos explicado que no puede ser como tal Enoc o Moisés o Elías bajando, tomando un cuerpo otra vez, porque ellos están esperando también la resurrección de los muertos, porque están muertos, no son eternos, no vivieron 5.000 años y esperaron en el cielo 5.000 años para poder bajar. No se convirtieron en ángeles, como algunos judíos dicen que Enoc se convirtió en Metatrón, se convirtió en un ángel, porque no le es dado a los hombres subir de categoría, convertirte de hombre a ángel, aunque sí pueden los ángeles pasar de cuerpo angélico a cuerpo humano, a forma humana, como en efecto lo revelan las escrituras y como en efecto hicieron todos los ángeles caídos que tomaron forma humana, y que una vez que toman forma humana ya no pueden regresar a su forma angelical, ¿no? Tienen que mantener su forma o espiritual o humana, física, pero a su forma angelical, gloriosa, de gloria que tenían antes, ya no pueden regresar. Por eso se les llama caídos, no solamente porque cayeron del cielo, sino porque en su, no, 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 no guardaron su morada, su cuerpo angelical, que es lo que explica el apóstol Judas. ¿No? Hay que leer la carta de Judas, muy interesante. Pero entonces, en efecto, estos dos hombres con ministerios proféticos poderosos en la tierra ya están en este momento, ¿verdad? Sabemos que no pueden ser que estos hombres que subieron a la presencia de Dios volvieron a tomar un cuerpo, no puede pasar, porque no les es dado a los hombres, lo dicen, lo revelan las mismas escrituras, pero este verso 30 del capítulo 4, perdón, ese es el cumplimiento literal. Tiene que haber ya dos hombres que Dios tiene escogidos. Algunos se atreven a decir que posiblemente sean los hermanos profetas David, Howard y Tebe Joshua. Algunos, varios profetas de Dios, mujeres y hombres, están diciendo ya que Dios les ha revelado que son ellos dos. Puede que sí, puede que no. Y que se atreven incluso a decir que cuando dice que están vestidos de silicio, de tela de saco, que el color de la tela de saco que habla las escrituras es negra, es una señal de que sus pieles son negras y de que son africanos en todo caso, o de origen africano, de ascendencia africana. Puede que sí, puede que no. Eso lo veremos en el tiempo. Porque dice que el pasaje que ya leímos, Apocalipsis 11, dice que ellos bajarán a Jerusalén y pelearán, predicarán. Este cumplimiento literal en dos hombres como tal, siendo testigos del Señor, profetas del Señor, y que cuando se dice testigos, se está hablando de hombres que necesariamente tienen que ser mártires de Jesús o lleguen a ser mártires de Jesús, como lo muestra el mismo capítulo, que el anticristo los matará. Ya para un cumplimiento no literal, un cumplimiento más amplio, tenemos que entender que estos dos testigos, como sea que ya expliqué, que tú puedes tener 10, 20, 30 testigos de un crimen, pero que te bastan tener dos nada más para juzgar y condenar. En todo caso, estos dos testigos también representan, en un cumplimiento no literal, a todos los siervos de Dios de entre sus 144,000 sellados, o de toda su iglesia, judía y no judía, que lucharán contra la bestia y contra el sistema mundial y que sufrirán persecución por el anticristo y que tendremos que dar nuestras vidas por el nombre del Señor. El Señor los dejará tanto a estos dos hombres como a todos sus mártires que el Señor haya escogido para morir por él y para que con su muerte seamos testigos de que sí se puede vivir para el Señor y también se puede morir para el Señor sin haber visto al Señor, que es lo que el Señor le basta para condenar a los ángeles eternamente, a los ángeles caídos, y para que nosotros mismos, sus testigos,
seamos quienes juzguemos por nuestro testimonio, nuestra fidelidad y nuestra muerte a los ángeles caídos, como lo dicen las Escrituras, que nosotros juzgaremos a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los ángeles santos, no, a los ángeles caídos. Hay varios versos en las Escrituras que dicen que la iglesia, los mártires del Señor, juzgaremos a los ángeles caídos, aunque sabemos que el juez último es Dios, y el que condena y encierra y ejecuta la orden, la condena, es Dios mismo, ¿verdad? En este cumplimiento se ve que estos dos testigos representan a todos los siervos de Dios de entre sus 144,000 de toda su iglesia, que lucharemos contra el demonio y daremos nuestra vida por el nombre de nuestro Señor. También representa a los 60 escogidos que darán sus vidas corriendo hasta Jerusalén y serán echados en un horno de fuego, como lo dice el Apocalipsis de Elías en el capítulo 4, verso 30, que se los tengo acá. El Apocalipsis de Elías, no se lo pierdan. Un escrito judío en hebreo muy antiguo que tristemente no llegó a nosotros en nuestra Biblia porque el demonio, Dios dejó que el demonio se metiera en el camino, lo sacaran del canon, pero que el Señor se encarga en estos últimos tiempos de volverlo a sacar para que su iglesia lo lea tranquilamente. Miren cómo dice este verso 30 del capítulo 4 del Apocalipsis de Elías: 60 justos serán escogidos en esos días, serán preparados. Ellos se armarán con las corazas de Dios, correrán hasta Jerusalén, combatirán contra el sinvergüenza, diciendo todas las obras prodigiosas que los profetas, aquí cuando se habla del sinvergüenza se está hablando del anticristo, que los profetas hicieron desde el comienzo, tú las has hecho, pero tú no puedes resucitar a los muertos, porque no tienes el poder de dar vida. Por eso hemos conocido que eres el hijo de la iniquidad. El sinvergüenza escuchará y se enfurecerá. Ordenará colocar fuego en los altares y amarrar a los justos para colocarlos sobre ellos y quemarlos. El capítulo 3, el resto del capítulo 4, el restante, lo anterior que se dice en el capítulo 4, habla precisamente de Enoc y Elías. Mira cómo dice aquí, el verso 30 habla de los 60 justos, pero el verso ya en el capítulo 3, a ver, yo medio les comentaba, en el capítulo 3 se habla de Enoc y Elías bajando del cielo. Obviamente no está hablando de ellos como tal, de sus almas como tal, está hablando del espíritu de poder en ellos. El mismo espíritu de poder de Dios que habitaba en ellos, habitará en estos mártires de Dios que harán señales y prodigios como nunca en la vida. Profetas de Dios, 60 justos y todo el resto de los mártires de Dios y los mismos dos testigos que habla en el cumplimiento literal, harán prodigios y señales que nunca se han visto hechos por profetas de Dios en esta tierra, y que serán las señales para traer al resto de la iglesia que todavía no llega al Señor, y que llegarán al Señor esos días porque verán al cielo caerse y verán a los demonios salir de abajo de la tierra en la quinta trompeta, y a todos los demonios y ángeles caídos caer de los cielos con la sexta trompeta. Y la gente, mucho pueblo de Dios, vendrá a Dios por ver los juicios de Dios y por ver la gloria de Dios a través de sus dos testigos y de sus 60 y de sus 144,000 que harán milagros y prodigios como nunca. En la parte espiritual y como cumplimiento espiritual, y ya para finalizar este video, como cumplimiento espiritual de esta profecía, sabemos que estos dos testigos también representan a todos los mártires, ya lo dije, de todos los tiempos, desde Josué y Caleb, cuyas muertes son la prueba y son los testigos finales para juzgar y condenar a los ángeles caídos eternamente y para siempre. Josué y Caleb eran 10 espías que envió Israel a la tierra prometida para espiarla y ver si era factible pelear contra ellos. Solamente 2 de los 12 eran 12 espías, uno por cada tribu. Solamente 2 de los 12 dieron reporte positivo para atacar la tierra y heredar la tierra prometida. 2 estaban dispuestos a morir, Josué y Caleb. Estaban dispuestos a dar sus vidas, a pelear contra los gigantes y arrebatarles la tierra a los gigantes, a los hijos de los ángeles caídos,
de los que habla el capítulo 6 de Génesis y todo el libro de Enoc, los gigantes. No está hablando de hombres de poder y de dominio sobre la tierra, solamente está hablando de hombres grandes en estatura, porque están los fósiles, iglesia, pastores de Dios que todavía predican y creen que cuando el capítulo 6 de Génesis se habla de gigantes, se está refiriendo solamente a hombres de poder y de gobierno, y no se está refiriendo a hombres de 15, 20, 30, 50, 100 metros, porque dice el libro de Enoc que llegaban a medir hasta 150 metros. ¿Mm? Qué tremendo, ¿verdad? El Señor nos ayude, Iglesia de Cristo. Hemos hablado hoy de los 144,000, de los 2 testigos. El Señor nos ayude a procesar toda esta información, a orar y a pedirle que nos los confirme. Señor, confírmame si es verdad lo que el hermano Teo dice. Confírmame antes de llamarme loco, hereje. Pídanle a Dios por mí, ¿verdad? Y por usted. Y pídale al Señor que le revele, a ver si lo que Dios le ha revelado, lo que dice el hermano Teo, que Dios le ha revelado, sea cierto. Y me lo reveles tú a mí también, Señor, en el nombre de tu Hijo. Te damos gracias, Padre bueno, y en esta hora yo me uno ahora a las oraciones de mis hermanos, a la oración de todo amigo, persona que me ha escuchado todo este tiempo, pero que ahora siente orar ante ti para pedirte que tú perdones su vida de sus pecados. Ora conmigo, amigo, hermano, hermana, ora conmigo. Pidámosle al Señor por tu vida. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu bondad, por enviar a tu Hijo, al que tú amas con tu corazón, a morir por mí. Yo lo acepto en mi corazón. Yo acepto a tu Hijo, al que tú amas, Padre bueno. Yo lo acepto. Su sacrificio en la cruz por mí, acepto que es suficiente para salvarme de mis pecados. Me arrepiento en polvo y ceniza de todo lo malo que he hecho delante de ti, Señor. Límpiame, lávame. Me arrepiento, Señor. Ven a mí. Señor, enséñame, muéstrame todo lo malo en mí, sácalo de mí, todo espíritu que me acecha, todo demonio encomendado para hacerme caer, para hacerme pecar, para tentar mi vida, toda maldición sobre mí, de mi familia, de amigos, de mis enemigos, de los demonios mismos, de Satanás mismo, todo demonio, toda maldición contra mi vida, rómpela ahora, Señor. Libértame, Señor, de esta esclavitud. Hazme libre por tu poder, por tu sangre. Recibo tu sangre. Señor, dame tu Espíritu Santo. Hazlo reposar sobre mí. Y no borres mi nombre de tu libro, porque si hoy vengo a ti es porque mi nombre está escrito en tu libro. No borres mi nombre, Señor. Ayúdame a pelear la buena batalla y a serte fiel hasta la muerte. Revélame todas estas cosas y enséñame tu palabra. Te pido por mi familia, por mis amigos, por mis vecinos. En el nombre de Jesús, Señor, salva sus vidas también como hoy salvas la mía. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Y yo ahora, Dios mío, en tu nombre me uno a la oración de toda persona que haya hecho esta oración, Señor, delante de ti, Padre querido. Ahora rompe las ataduras. Rómpela, Señor, en el nombre de Jesús. Abashikima Huma Hai. En el nombre todopoderoso del Señor, doy orden en los cielos de que toda atadura en tu vida sea rota por el poder de la palabra y de la sangre del Cordero, de que el Señor ahora reposa sobre ti y echa de ti todo hombre fuerte que te estorba. Tú que me estás oyendo en esta hora, que me estás viendo, hermano, amiga, cree en el Señor Jesús, que Él puede libertarte de todo vicio, de todo pecado, de toda adicción, de toda opresión, de toda esclavitud. En el nombre de Jesús eres libre, Mashahabakui. En el nombre de Cristo, Todopoderoso, eres libre. En el nombre de Jesús soy libre, Señor. Mi familia es libre, nuestra familia, nuestros hijos. Liberta ahora, Maestro bueno. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, casi 2 horas. Vamos a partir este video en 3 partes, en 3 o 4 partes para hacerlo más accesible. Pero gracias a ustedes, hermanos, por haber estado, los que estuvieron conmigo hasta el final. Dios los bendiga. Y quedo por acá, contento, su siervo, hermano Teodoro Castillo, para servirle. Está en nuestro teléfono, nuestro correo,
y los comentarios. En YouTube también nuestro canal Ministerios Conforme a su Corazón. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Nos vemos en una próxima ocasión. Amén.